Capítulo 4. El sueño de la medicina personalizada. Tras descifrar los misterios de la base molecular de la vida, de la herencia y de la influencia del ambiente en nuestro desarrollo, tenemos las herramientas para abordar el mayor reto de la biomedicina moderna: conseguir tratamientos dirigidos a las particularidades del individuo en lugar de a las generalidades de la enfermedad. En 1911, el neurólogo y psiquiatra español Gonzalo Rodríguez Lafora, discípulo de Santiago Ramón y Cajal, describió las características neurológicas de un tipo especialmente raro de epilepsia que, con el tiempo, pasaría a llamarse enfermedad de Lafora. Habrían de transcurrir más de 80 años hasta que se detectó en pacientes de esta epilepsia degenerativa un fallo genético concreto relacionado con la aparición de la enfermedad. El gen en cuestión codifica una proteína que se bautizó como laforina. En aquella era pregenómica, conseguir detectar la región específica de ADN implicada en una patología constituía todo un hito. A partir de ahí, se pudo buscar dicha región en cualquier paciente afectado. Sin embargo, hubo una sorpresa: un gran número de pacientes, casi la mitad de los identificados en todo el mundo, poseían intacto el gen que se consideraba hasta entonces responsable de la enfermedad, pese a mostrar los mismos síntomas que los pacientes con el gen defectuoso. Finalmente, se llegó a aislar el defecto genético en este subgrupo de individuos que no tenían el gen de la laforina afectado, otro gen, responsable de la fabricación de una proteína totalmente diferente, la maline, cuya interacción con la laforina se demostró crítica para llevar a cabo tareas imprescindibles para la supervivencia celular. Por lo tanto, se concluyó que un individuo cuyas neuronas presentaban defectos bien en el gen de laforina, bien en el de maline, desarrollaría la enfermedad. La historia podría terminar aquí. Sin embargo, resulta que hay un porcentaje muy pequeño de personas que manifiestan los síntomas de esta rara epilepsia, pero cuyos genes tanto de laforina como de maline no presentan alteraciones. Probablemente exista un tercer gen, aún no descubierto, para justificar esos casos misteriosos de enfermedad de Lafora. Hoy nos encontramos ya en una era posgenómica, lo que significa que somos capaces de secuenciar genes, es decir, de leer fragmentos de ADN, con gran rapidez y eficacia, sobre todo si sabemos qué estamos buscando. Pero el tamaño del genoma es muy grande, y pueden quedar resquicios que todavía no sabemos identificar, aunque los tengamos ante nuestras propias narices. En la actualidad, tratar las enfermedades como cajones estancos, donde un gen o a lo sumo dos se consideran responsables de enfermedades concretas, ha perdido gran parte de su utilidad. A menudo nos encontramos con casos de predisposición genética, pero no con mutaciones concretas, con pacientes que muestran distinto cuadro sintomático, o fenotipo de enfermedad, aunque no haya diferencias en sus secuencias de ADN, e incluso con enfermedades a las que se ha tenido que denominar idiopáticas, lo que significa, literalmente, que su origen es desconocido. A principios del siglo XXI estamos en disposición de pensar en factores epigenéticos como responsables, si no totales, al menos parciales de estas aparentes incongruencias médicas. Pensemos en patologías como el Alzheimer, que se estima que padecerán al menos 115 millones de personas en 2050. Tan solo entre un 3 y un 5% de los casos estudiados son atribuibles a causas genéticas. ¿Puede la epigenética dar cuenta de esta abrumadora cantidad de casos? ¿Son las diferencias en el ambiente de los individuos las responsables del pequeño porcentaje de enfermos de Lafora cuyos genes no dan pista alguna de estar afectados? Nos vemos forzados a pasar de lo general a lo particular, a afinar el punto de mira y a abordar cada caso como algo único y sujeto a muchos componentes. Tenemos tecnología para detectar mutaciones genéticas y modificaciones epigenéticas, y ordenadores lo bastante potentes como para llevar a cabo correlaciones y algoritmos de cálculo que antaño eran pura ciencia ficción. Todavía estamos en los albores de una nueva era epigenómica. Por el momento solo estamos en disposición de recabar información, comparar parámetros, obtener epigenomas de referencia, etc. Pero al mismo tiempo, gracias a la investigación básica, se va desentrañando el funcionamiento de todos estos mecanismos. Por lo tanto, se puede ir abordando la práctica de la biomedicina desde dos frentes distintos, pero en paralelo,
utilizar las marcas epigenéticas como pistas, auténticos mapas que permitan trazar fina y certeramente los puntos débiles o las incógnitas de cada enfermedad, por un lado, y, por otro, desarrollar los primeros fármacos capaces de modular, aunque sea a grandes rasgos, la respuesta epigenética. Veamos cómo se puede aprovechar este potencial. Recorriendo los mapas epigenéticos. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la forma que la medicina tiene de abordar las enfermedades es que todo está guiado por una estricta relación causa-efecto. Pero con poco que se indague en la historia y el desarrollo de terapias y aplicaciones que nos parecen perfectamente lógicos respecto a las dolencias que tratan, comprobaremos que esta relación no resulta en absoluto evidente. Las aplicaciones clínicas surgen del conocimiento básico y de su extrapolación a la práctica, pero muchas veces han sido las observaciones empíricas y un registro exhaustivo de datos obtenidos en la práctica diaria los que han conducido a una idea ganadora. A menudo el éxito viene de la mano de ambos enfoques, entremezclados. Desde que se conocen los síntomas característicos de la diabetes y la tecnología permite detectar e incluso determinar los niveles de glucosa en sangre de forma rápida y precisa, es sorprendentemente sencillo para un paciente diabético hacer él mismo un seguimiento de los progresos de su enfermedad, saber si necesita pincharse insulina y en qué dosis, o si basta con tomarse un pequeño bocadillo y despreocuparse hasta el día siguiente. La cantidad de glucosa en sangre funciona en este caso como un biomarcador, un parámetro biológico medible, controlable y que refleja una condición biológica particular. Como vemos, se trata de un término muy amplio que en los últimos años, dado el increíble aumento de nuestro conocimiento de la fisiología humana a nivel molecular, puede usarse para designar parámetros cada vez más diversos y, en algunas ocasiones, tremendamente específicos. Usar la concentración de glucosa como biomarcador preciso de un conocimiento básico. La glucosa en sangre aumenta por la ausencia total de insulina o porque ésta no tiene efecto sobre el organismo, pero también de una tecnología que permitiese su medición rápida y cómoda. El advenimiento de las tecnologías de análisis de información a gran escala, la ya mencionada genómica o la proteómica, que es el análisis del conjunto de proteínas celulares y de sus particularidades químicas, están facilitando el descubrimiento y la puesta en práctica de técnicas de detección basadas en moléculas, sustancias y propiedades orgánicas que reflejan la progresión de la enfermedad. Al mismo tiempo, el avance tecnológico está facilitando el refinamiento de las técnicas de medición, que alcanzan niveles de precisión y sensibilidad asombrosos, y también está generando nuevas formas de medir estos parámetros. Dado que hoy día es rápido y sencillo secuenciar genes que sabemos que están relacionados con ciertas patologías, se están creando herramientas de detección que suponen atajos para poder diagnosticar con alta precisión no solo enfermedades, sino también subtipos concretos de estas. Pero además de servir para el diagnóstico, que no es poco, un biomarcador puede ser útil para el pronóstico, algo para lo que el análisis genético se queda corto, dada la gran cantidad de enfermedades con carácter multifactorial, como el Alzheimer, el Parkinson y prácticamente todos los tipos de cáncer. Poder hacer un seguimiento de los cambios en biomarcadores no solo hace posible predecir si un paciente va a empeorar, sino también constatar la efectividad de un nuevo fármaco o tratamiento. ¿Puede la epigenética abrirnos la puerta a un catálogo de biomarcadores que sean tan específicos y sensibles como para ayudarnos a luchar contra las enfermedades que aún azotan el mundo actual? Por supuesto que sí. En primer lugar, porque las marcas epigenéticas aparecen en respuesta al ambiente, de manera que si una determinada enfermedad depende de factores ambientales, tendrá un reflejo epigenético que podrá monitorizarse. Al mismo tiempo, se podrán encontrar correlaciones más robustas entre ambiente, genotipo y fenotipo. Además, dado que dichas marcas son reversibles, su estado desequilibrado, aumentado o disminuido, según el tipo de marca epigenética, puede verse revertido, proporcionando pistas inequívocas de que o bien el tratamiento funciona, o bien la enfermedad remite por otras causas. La detección de las marcas epigenéticas no implica cambios sustanciales de las técnicas actuales de detección y seguimiento de cualquier otro parámetro de carácter genético o proteico, pero aporta información cualitativamente muy diferente.
Para ilustrar el potencial de las modificaciones epigenéticas como biomarcadores utilizando ejemplos actuales, revisaremos una por una las 3 clases de modificaciones que hemos venido presentando a lo largo del libro. Patrones de metilación, en busca de los orígenes. Una de las marcas epigenéticas en las que más nos hemos centrado, por ser la primera reconocida como tal, a finales de la década de 1970, y de las más sencillas de estudiar, es la metilación del ADN. Los sitios susceptibles de sufrir metilaciones fueron descritos y estudiados en gran profundidad por el grupo de Adrian Beard, quien, ya septuagenario, todavía sigue trabajando activamente en el tema. Sabemos ya que dicha metilación se corresponde, en la inmensa mayoría de los casos, con una inactivación génica de las regiones adyacentes, y que muchas enfermedades presentan alteraciones notables en el patrón de marcas de metilación en grupos de genes concretos. Por lo tanto, sí se pueden distinguir los genes más afectados en cada patología, incluso las regiones de estos genes que están más perturbadas, en qué grado lo están y qué otras alteraciones en otros genes suelen darse a la vez. Entonces podremos, en teoría, definir patrones de metilación propios para enfermedades concretas. Efectivamente, así es, observar patrones recurrentes ha permitido establecer una serie de catálogos de marcajes de metilación propios de distintos subtipos de cáncer, un campo donde los biomarcadores de carácter epigenético están resultando revolucionarios. La tecnología puede utilizarse para hacer lecturas concretas y específicas de regiones del ADN, una vez que se conoce que estas secuencias son las afectadas por metilaciones aberrantes. Se desarrollan así kits de detección que pueden caracterizar un tumor como si se le pidiese el carné de identidad. La utilidad de este reconocimiento es mucho más amplia de lo que pueda parecer. Muchos crecimientos tumorales representan en realidad un foco secundario, derivado de otro tumor no detectado que puede encontrarse en un órgano totalmente diferente a aquel en el que se encontró la pista. Debido al terrible efecto de la metástasis, las células cancerosas escapan por todo el cuerpo y pueden llegar a formar tumores secundarios que se confunden como propios del órgano en el que aparecen. Así, un crecimiento canceroso en el hígado puede terminar enviando algunas de sus células a los pulmones, y, aunque éstas se pudiesen eliminar del pulmón, el germen de la enfermedad seguiría haciendo de las suyas. Pero las células no pueden ocultar su identidad como los espías de las películas, no hay careta que enmascare el genoma, ni el epigenoma. Herramientas de diagnóstico capaces de analizar el patrón de metilación de un tumor darán la pista infalible de su procedencia, así como otra multitud de datos tremendamente útiles, como su potencial de malignidad, y podrán ofrecer nuevas dianas farmacológicas. Las aplicaciones del análisis de metilación en cáncer darían para escribir un capítulo entero, lo que no deja de ser una buena noticia. Pero veamos algún otro ejemplo. Las enfermedades neurodegenerativas, como ya anticipamos, suponen manifestaciones diversas de unos mismos defectos, que siempre afectan a la estabilidad, supervivencia o funcionalidad de determinadas poblaciones neuronales o células acompañantes del sistema nervioso. Si acudimos a lo que se sabe de la base genética de estos trastornos, encontramos muchos puntos en común para todas ellas. A menudo, en estas enfermedades, hay genes en los que una mutación o ciertas variantes específicas en su secuencia se relacionan con el desarrollo de la enfermedad, pero los síntomas y su progresión son muy diferentes en cada paciente. Es entonces cuando se acude al nivel epigenético, desde el que se puede observar que, efectivamente, también existen metilaciones aberrantes en muestras de cerebro de individuos que sufren patologías como Parkinson, Alzheimer u otro tipo de demencias. Es difícil todavía disponer de mapas epigenéticos que puedan servir como biomarcadores, pero en este caso, al examinar las células a nivel epigenético, se obtienen pistas interesantísimas acerca de la causa de la enfermedad. No debemos amedrentarnos por las similitudes que enmascaran propiedades diferenciales que podrían facilitar la aplicación de tratamientos personalizados para cada tipo de demencia. Se ha comprobado que existen casos de marcas epigenéticas en el ADN diferentes de las más habituales, como la hidroximetilcitosina, o incluso la metilación en adeninas, más rara. Una vez que fabriquemos herramientas capaces de detectar este tipo de modificaciones de forma rápida y certera,
tendremos aún más parámetros que comparar, y muchas más opciones de poder desarrollar terapias y fármacos adecuados y efectivos. De lo que no cabe duda es de que, al mismo tiempo que dibujamos un panorama más detallado y preciso de los mapas epigenómicos en órganos y tejidos específicos, y gracias a los epigenomas de referencia, estamos más cerca de encontrar aplicaciones y herramientas de diagnóstico que reconozcan dichos mapas. Y para rizar el rizo, podremos combinarlos con los patrones hallados en torno a otros reguladores epigenéticos, puesto que tanto las histonas como los ARN no codificantes tienen mucho que decir a este respecto. Las histonas como chivatos celulares. Cuando hablamos de las histonas y de su papel en el empaquetamiento de las moléculas de ADN para formar la cromatina, ya explicamos que estas pequeñas proteínas pueden sufrir todo tipo de modificaciones en sus colas. Estas modificaciones facilitan o impiden el empaquetamiento, a grandes rasgos, condicionan la activación o inactivación de secuencias génicas por el mero hecho de abrir o cerrar el acceso a la maquinaria que las procesa para producir proteínas. Pero si esta fuese la única función, no se hablaría de un código de histonas. Los tipos de modificaciones en las histonas se cuentan por decenas. La función de muchas de ellas apenas se ha podido discernir, aunque generalmente afectan a esta capacidad de unirse al ADN con mayor o menor avidez. Otras veces facilitan la interacción de otras proteínas, que a su vez pueden remodelar el patrón de modificaciones en las histonas. Todo esto da pie a que existan patrones de modificaciones en histonas que responden a condiciones celulares concretas, puesto que reflejan, de algún modo, las necesidades de expresión génica en momentos críticos. De entrada no parece que las histonas, por mucho código que presenten, sean fáciles de utilizar como biomarcadores. Para leer el código de las histonas hay que acceder al núcleo de las células, separar todas las proteínas que contiene, acceder a las gigantescas moléculas de ADN y, o bien separar el ADN de las histonas, o bien estudiar el conjunto que forman, intentando no alterar de manera artificial en el proceso su estructura específica. Desde el punto de vista metodológico todo esto es posible, y relativamente rutinario en el contexto de un laboratorio de investigación. Si se dispone de material biológico suficiente, es bastante sencillo analizar el estado de la cromatina o de las histonas. Pero para utilizar las histonas como biomarcadores, estas deben poder detectarse en una rutina clínica, y el protocolo de detección y análisis debería ser rápido y con poca probabilidad de acumular errores, cuantos menos pasos y manipulaciones, mejor. Por lo tanto, aunque gracias al estudio de la cromatina y de los patrones de modificación de histonas podemos establecer interesantes y muy informativas correlaciones que son características de situaciones biológicas concretas, sigue siendo difícil utilizarlas como biomarcadores. Eso no significa que sea imposible. Los avances técnicos permiten obtener hoy día una especie de foto a partir de células o de tejidos biológicos. En esa imagen, tomada de una biopsia o de una muestra de sangre, se puede observar qué tipo de proteínas hay y qué modificaciones químicas concretas presentan, en comparación con una muestra de un individuo sano. Cualquier tejido con células nucleadas tendrá histonas en su interior, pero hay un caso especial que convierte a las histonas en unos biomarcadores más versátiles de lo que cabría esperar. Se trata del hecho de que las histonas, en ciertas circunstancias, son liberadas al torrente sanguíneo. Esto puede suceder de forma accidental, cuando las células que forman los vasos sanguíneos, o cualquier otro tipo de célula de tejidos adyacentes, mueran y viertan su contenido a la sangre. Pero además, de forma regulada y voluntaria, las células del sistema inmunológico explotan en respuesta a una infección, liberando a la sangre el contenido del núcleo en forma de gránulos de histonas y hebras de ADN. La función de esta explosión es atrapar las células invasoras, permitiendo que las demás células del sistema inmunológico puedan acabar con ellas. En cualquier caso, si las histonas circulan libremente por la sangre, detectarlas será más sencillo, y una simple muestra de sangre servirá para realizar análisis que sí pueden ser más rutinarios y que permitirán detectar qué tipo de histonas podemos encontrar en la sangre de un individuo y qué modificaciones presentan. Aunque se desconocen muchos detalles sobre estos procesos,
y en especial qué relación tienen algunos patrones de modificaciones y el grado de malignidad de dichas histonas modificadas, se han podido establecer ciertas correlaciones de gran utilidad en la práctica clínica. Por ejemplo, se ha observado que una modificación concreta, llamada citrulinación, es crucial para la formación de las estructuras que atacan a los invasores infecciosos. Se ha descubierto que este tipo de histona modificada presenta unos niveles muy elevados en la sangre de pacientes de lupus y otras enfermedades autoinmunes, en las que la respuesta inmunológica se halla descontrolada. Por lo tanto, la medición de los niveles de histona citrulinada en sangre sirve como marcador para algunos subtipos de lupus. Lo mismo sucede con otros tipos de histonas que aparecen en respuesta a traumas y dan pistas del origen de patologías que normalmente manifiestan síntomas muy poco específicos. Es el caso de la sepsis. La respuesta prolongada y exacerbada a la infección, en la que las histonas se liberan de manera continua, generando a su vez daños cada vez mayores sobre las células circundantes. Estamos estudiando la epigenética cuando medimos histonas en sangre. Lo cierto es que no, puesto que no estamos estudiando cambios en la expresión génica celular, pero el estudio de los modificadores epigenéticos nos ha proporcionado las herramientas para poder tener al alcance de la mano esta posibilidad de medirlas como un parámetro informativo más de la enfermedad. Muchos grupos de investigación intentan conocer la relación entre marcas en histonas y respuesta inmune, y con ello establecer una relación causa-efecto entre el ambiente y la genética, reflejando la importancia de la epigenética en la lucha contra la enfermedad. Una vez establecidas estas relaciones, la posibilidad de convertir las histonas en biomarcadores útiles será cuestión de tiempo. Mientras tanto, podemos seguir usando muestras de sangre para analizar el último tipo de los modificadores epigenéticos que abordaremos. Porque por la sangre también viajan los ARN no codificantes. Los microARN, sus firmas y sus viajes. En una época en la que somos capaces de leer la secuencia de nucleótidos, es decir, las letras que conforman las palabras del manual de instrucciones celular contenido en el ADN, no debería extrañar a nadie que con la misma tecnología podamos leer la versión del ADN en forma de ARN. No es ninguna tontería, no proporciona la misma información saber qué tipo de proteínas se pueden construir en una célula, puesto que el conjunto del genoma, hablando estrictamente en términos de información, no contiene sino una larga lista de posibles proteínas, que conocer el tipo de proteínas que realmente se están produciendo en una célula en un momento y en una circunstancia determinados. Si queremos saber qué tipo de ARN no codificantes se encuentran activos en una célula y en un momento concretos, podemos averiguarlo de forma relativamente sencilla. Y esa información nos indica qué tipo de genes están siendo inactivados en respuesta a un determinado estímulo o factor externo en un momento concreto. Los ARN no codificantes participan en multitud de procesos celulares, prácticamente en todos. Por eso, es lógico pensar que en condiciones celulares alteradas como las que se dan en situaciones patológicas, la producción de estas moléculas silenciadoras estará trastocada. Esta alteración probablemente conducirá a un empeoramiento de la situación, al descontrolarse el sofisticado y preciso control de la expresión génica que ellas mismas constituyen. Efectivamente, así se ha comprobado que ocurre en numerosas enfermedades, aunque no hemos profundizado mucho en ello, hay que resaltar la importancia de los ARN no codificantes, y en particular de los microARN, a la hora de detectar alteraciones de los procesos biológicos. Precisamente esa participación tan activa, y la relativa sencillez de su detección, ha producido una ingente cantidad de información respecto a los patrones de expresión, es decir, los catálogos de microARN que se activan o desactivan en las poblaciones celulares concretas que se ven afectadas en patologías de todo tipo, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, trastornos autoinmunes, por citar solamente algunas de las más conocidas. Se puede utilizar, por lo tanto, el patrón de microARN como un biomarcador. Por supuesto, y de hecho se utiliza cada vez más. Pero, además, existen algunas particularidades que convierten a estas moléculas en candidatos perfectos no solo para detectar y seguir el progreso de la enfermedad, sino para combatirla.
La característica de los ARN no codificantes que más ha facilitado su uso como biomarcadores de la enfermedad ha sido el hecho de que estas moléculas no siempre se encuentran dentro de las células. Al igual que en el caso de las histonas circulantes, las células envían sus microARN al exterior de una forma regulada, y estos viajan a través del torrente sanguíneo de dos maneras, o bien dentro de unas partículas denominadas exosomas, o bien asociados a proteínas de la sangre. El transporte de microARN es un mecanismo fascinante de propagación del silenciamiento génico, capaz de regular a distancias increíbles si pensamos en términos moleculares, células lejanas, que recibirán estas moléculas viajeras, las dejarán entrar, y verán así regulada su propia expresión génica. Los detalles de este proceso todavía son desconocidos en gran medida, pero si hay algo que caracteriza al progreso científico es que nunca se ha detenido por no poder ver el paisaje completo. Dado que podemos secuenciar el ARN de una muestra de sangre de un paciente y contar cuántas moléculas de microARN contiene y de qué tipo son, es posible monitorizar esta comunicación celular a distancia. Por supuesto, si establecemos unos niveles basales de comunicación a través de microARN, vía sangre, en individuos sanos y analizamos el número suficiente de estos y de enfermos de una patología concreta, podremos establecer patrones, correlaciones y diferencias significativas. Este catálogo final de microARN en sangre se suele llamar firma cuando está totalmente caracterizado. Así, se han obtenido firmas de microARN circulantes en muchos tipos de cáncer, en enfermedades minoritarias como la escoliosis idiopática y en distintos tipos y etapas del infarto de miocardio. Es asombrosa y ciertamente sobrecogedora la cantidad de información acumulada y, aunque no sabemos todavía a qué se debe esa expresión concreta de ARN en algunas circunstancias, se están abriendo muchos campos de investigación. Al mismo tiempo, invita al optimismo comprobar que, a falta de explicaciones, podemos utilizar esta información tanto para predecir la progresión de los pacientes como para enfocar y racionalizar el uso de los fármacos. Y ya que hablamos de fármacos, llega el momento de recapacitar sobre todo lo comentado hasta el momento. Con todo este conocimiento de los moduladores epigenéticos y su funcionamiento, sabiendo qué tipo de parámetros están alterados en muchas patologías e incluso cómo estos estados alterados pueden ir cambiando en función de la gravedad de las situaciones, ¿acaso no estamos en disposición de ser nosotros mismos quienes movamos los hilos? Estamos listos para manipular de forma consciente y controlada los interruptores adecuados para poner a la epigenética a jugar a nuestro favor. Jugando con los interruptores epigenéticos. La historia de la medicina está plagada de descubrimientos, a veces fortuitos y en otras ocasiones perseguidos partiendo de razonamientos concienzudos, que han puesto de manifiesto la existencia de sustancias que actúan como palancas maestras, interruptores que activan o desactivan moléculas cuya participación en procesos celulares concretos resulta ser crítica para el correcto funcionamiento del organismo. Algunas de estas sustancias se obtenían a partir de otros organismos, compuestos químicos o toxinas producidos por plantas o animales de diversa índole. Cuando se ha conseguido aislar la molécula responsable de los efectos causados por estas sustancias, se han podido dilucidar los intrincados mecanismos que tienen lugar en el interior celular y sus alrededores. En algunos casos se han llegado a generar fármacos perfectamente establecidos en términos de dosis, seguridad y efectos secundarios, aun sin conocer con total exactitud qué moléculas mediaban en la consecución de los efectos observados. Este es el caso del ácido acetilsalicílico, cuyo uso se remonta al antiguo Egipto en forma de extracto de sauce blanco, tras su comercialización y popularización en forma de aspirina a principios del siglo XX, no han dejado de acumularse evidencias de sorprendentes efectos a nivel molecular y celular que derivan en nuevas y más específicas aplicaciones clínicas. Un ejemplo paradigmático de este continuo proceso de descubrimiento y aplicación podemos encontrarlo en el asombroso trabajo del investigador Salvador Moncada, cuyas investigaciones sobre los vasos sanguíneos dieron pie al desarrollo de fármacos como la famosa Viagra y al mismo tiempo sentaron las bases para entender la capacidad de la aspirina para reducir las probabilidades de formación de trombos, un tema en el que se está investigando activamente. Sin embargo,
Hay un problema generalizado con el uso de los fármacos, y es que se pueden contar con los dedos de la mano los casos en los que su efecto se ciñe a activar o desactivar una única ruta molecular de sucesos, no digamos ya a modificar la acción de una única proteína. Y en caso de ser así, pocas son las proteínas que no interaccionan a su vez con muchas otras, y pocas también las rutas cuya detención no implica que se detengan a su vez otras rutas con las que se cruzan. En la mayoría de las ocasiones, el efecto de un fármaco es el resultado de un delicado balance entre sus acciones buscadas, para combatir el mal que pretende atajar, y los desequilibrios, no deseados y más o menos pronunciados, que causa en el resto de los procesos relacionados con el mantenimiento del organismo. Pensemos en el cáncer y la quimioterapia. Desde hace mucho tiempo se sabe qué tipo de sustancias pueden detener la división de las células. Y puesto que el principal problema del cáncer es la división descontrolada de células, parece obvio utilizar estas sustancias para intentar frenarla. Efectivamente, podemos detener así el crecimiento tumoral, pero no sin detener al mismo tiempo la división de todas las células del organismo que también necesiten proliferar y multiplicarse. Hasta ahora, este tipo de aproximaciones farmacológicas basadas en gran parte en pruebas empíricas han sido la norma, pero hoy nos encontramos en los albores de una era más refinada, en la que disponemos de nuevas armas y herramientas. Estas nuevas armas se basan en la información, un recurso crucial para ganar cualquier batalla. Disponer de la secuencia del genoma ha supuesto un gran avance para poder conocer los genes defectuosos y anticipar las proteínas cuya actividad nos gustaría suplir o incluso impedir, pero contar con mapas epigenómicos y de datos sobre interacción génica y ambiental va un paso más lejos. Si los estudios muestran que un determinado tipo de cáncer presenta una hipermetilación en ciertas regiones, podríamos activar proteínas que eliminen metilaciones para restaurar el equilibrio. O utilizar sustancias que inhiban la actividad de las proteínas que añaden metilaciones para que los niveles de metilación vuelvan a condiciones basales. Efectivamente, podemos. Aunque parezca sorprendente, la adición y la eliminación de grupos metilo en el ADN dependen de un puñado de proteínas, las cuales han sido objeto de estudio hasta dar con sustancias químicas que las inhiben específicamente. Lo más chocante de esta estrategia es el hecho de que la metilación es necesaria, en general, para regular la expresión génica de las células. Las consecuencias de inactivar estos procesos pueden parecer catastróficas, pero en determinados contextos los beneficios parecen, de nuevo, superar a los perjuicios. Si se aplican estos fármacos inhibitorios a un paciente con niveles de metilación que están exacerbados sin control, la reducción de la actividad es suficiente para garantizar el freno, o al menos evitar el empeoramiento o la expansión de la población cancerígena, sin afectar demasiado a las células vecinas. Aquí entra en juego la nueva generación de fármacos encaminados a regular a los propios reguladores epigenéticos. No solo tenemos fármacos que actúan a nivel de la metilación del ADN. También puede regularse mediante fármacos la acción de las proteínas que añaden metilos a las histonas, alterando el código de modificaciones y produciendo la compactación o el desempaquetamiento de la cromatina fuera de los rangos esperados en células sanas. Hoy día existen diversos medicamentos con capacidad de modificar la epigenética celular, y algunos de ellos ya se emplean en el día a día de la práctica clínica. En muchos casos no se han desarrollado expresamente para alterar el epigenoma, sino que los avances científicos nos han permitido comprender que algunos efectos que ya se observaban sin conocer muy bien sus mecanismos eran debidos a efectos sobre la alteración del epigenoma. Es en el campo del tratamiento del cáncer donde más se está avanzando en este sentido. Para finalizar, no podemos olvidarnos de los ARN no codificantes, cuyos patrones de expresión aberrante, como hemos comentado antes, se relacionan también con multitud de patologías. Los microARN, en sí mismos, son inhibidores de la expresión génica. Podríamos inyectar en un sujeto un microARN cuya diana fuese un gen que se encontrase demasiado activo en un proceso de cáncer. Podríamos, usando una tecnología muy similar a los mecanismos naturales que usan las células, inducir la producción de un ARN capaz de unirse a uno de estos silenciadores que se expresan sin control para eliminarlo por completo.
En este tipo de estrategias se está trabajando hoy en día, algunas de ellas dependerán a su vez del avance en frentes muy relacionados, que pasan por poder manipular el mensaje genético, ahora que ya sabemos leerlo y descifrarlo, in vivo, en el propio organismo, para arrancar el mal de raíz. Editar genes y corregir el ARN son aspiraciones que pueden suponer la esperanza para erradicar las enfermedades de origen genético desde su misma base. La revolución de la edición epigenética. En general, el gran problema de los fármacos epigenéticos que se han aplicado hasta hoy es su inespecificidad. Alteran el epigenoma en todas las células a las que llegan y en todas las regiones del genoma. Esto complica y limita su uso, pues todos ellos presentan multitud de efectos secundarios. Si queremos llegar a la ansiada medicina personalizada debemos ser capaces de alterar el epigenoma. De manera mucho más específica, y es aquí donde entra en escena la última revolución científica, la tecnología CRISPR-Cas9, o simplemente CRISPR, léase, CRISPR. Se trata de un nuevo sistema que permite editar el genoma, introduciendo o eliminando mutaciones. Está basado en un mecanismo natural que poseen bacterias y otros microorganismos, el cual funciona como una especie de sistema inmunológico que los protege frente a los virus. La tecnología CRISPR utiliza una proteína llamada Cas9 que es capaz de cortar el ADN y abrirlo, siempre y cuando tenga una guía que le diga dónde hacerlo. Esta guía es una molécula de ARN, complementaria de la secuencia de la zona del ADN por donde se quiere cortar. Este sencillo sistema actualmente permite a los investigadores avanzar muchísimo en sus estudios sobre enfermedades asociadas a mutaciones, pero también está empujando a la ciencia hacia la siguiente fase, la que nos permitirá, quizá, corregir mutaciones en embriones para que no padezcan enfermedades devastadoras. En lo referente a la epigenética, ya han surgido nuevos proyectos que han logrado adaptar la tecnología CRISPR para que permita editar el epigenoma. ¿Cómo se ha conseguido? Como hemos visto, la proteína Cas9, la responsable de cortar el ADN, necesita una guía para unirse al ADN, y solo así es capaz de llevar a cabo su función en un lugar específico del genoma. Pues bien, los científicos han modificado Cas9 para que no corte el ADN, y a su vez han fusionado esta proteína con otra que puede metilar o desmetilar el ADN. Con esto han demostrado que, con una guía específica, se puede llevar esta nueva forma de Cas9 a un punto muy concreto del genoma y quitar o añadir marcas de mediación del ADN. Lo más sorprendente es que, efectivamente, de este modo se ha logrado reactivar genes silenciados o silenciar algunos que se expresan de manera aberrante. En diciembre de 2017, el biólogo español Juan Carlos Ispizúa publicó en la revista Cell un trabajo con ratones como modelos animales de enfermedades como la diabetes, la insuficiencia aguda de riñón y la distrofia muscular, utilizando una modificación de CRISPR que tiene la ventaja de que no requiere que las tijeras moleculares corten un trozo de ADN para reparar una mutación, evitando así el riesgo de provocar otras. La técnica permite actuar sobre los interruptores que controlan el genoma de los ratones, pero sin tocar el ADN de los genes mutados. En este trabajo se logró que la edición genómica actuase sobre los mecanismos epigenómicos, los interruptores que encienden y apagan nuestros genes. En todos los casos, los resultados de los ratones a los que se les aplicó dicha técnica mostraron una mejoría de los parámetros clínicos, es decir, mejoraron de sus patologías. Lo que el trabajo realmente pone de manifiesto es que la técnica altera el patrón epigenético devolviendo a las células a una etapa previa al momento de la aplicación de la terapia. Imaginemos lo que esto implicaría en el caso de que estos procesos pudiesen generalizarse. ¿Hay alguna duda de que esto ocurrirá? La tecnología, de esta forma, también abre la puerta para tratar en el futuro, y en individuos adultos, enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson o para poder rejuvenecer órganos en cualquier momento. No cabe duda de que estas técnicas suponen el futuro, con suerte no muy lejano, de la medicina de precisión, activar y desactivar proteínas maestras de forma específica y segura, eliminar ARN aberrante, quitar o añadir metilos de forma dirigida o incluso editar genomas, a la carta. No obstante,
para alcanzar el sueño de esta biomedicina personalizada no basta con ceñirse a los componentes moleculares del organismo. Recordemos que estamos hablando de epigenética, un campo donde el ambiente externo al cuerpo tiene muchísimo que decir. Por lo tanto, una medicina personalizada y global debe abordar el problema desde muchos frentes, y el efecto del ambiente sobre el epigenoma, con todas las consecuencias que esa interacción puede tener, no debe dejarse de lado. Controlar los genes sin tocarlos. Uno de los grandes descubrimientos en epigenética se logró a partir de los estudios del neurobiólogo Michael Meaney de 2004, ya mencionados, en los que se evaluaba el impacto de la conducta materna sobre la epigenética de las crías de rata. Los sorprendentes resultados demostraron que el cuidado materno, en ambos casos, generaba cambios epigenéticos en un gen fundamental para la correcta respuesta al estrés. En particular, las crías que habían recibido buenos cuidados de sus madres eran más resistentes al estrés en la edad adulta debido a una mayor expresión del receptor del cortisol, la denominada hormona del estrés. Al aumentar el número de receptores presentes en las células, el cortisol es eliminado más rápidamente del torrente sanguíneo, minimizando la duración de sus efectos en el organismo. Además, las crías de madres poco cuidadoras pero criadas por madres buenas cuidadoras al tener sus propias crías se comportaban como sus madres adoptivas, lo que demostraba la importancia del comportamiento materno a la hora de fijar unos determinados esquemas mentales en las crías. Es evidente que disponemos de muy pocos datos en humanos que nos permitan extrapolar estos resultados obtenidos con los animales de laboratorio a nuestra especie. Especialmente porque los cambios presupuestos se darían en el cerebro, un órgano que no puede ser analizado hasta el fallecimiento de la persona. Esto es vital para comprender por qué en neurociencia se han podido realizar relativamente menos avances que en otros campos, como el de la oncología. En neurociencia, al no poder acceder a los tejidos de interés durante la vida del individuo, es extremadamente difícil sacar conclusiones fehacientes sobre las causas o sobre las consecuencias de las patologías del cerebro. El Alzheimer es uno de los grandes males de la sociedad moderna. En la actualidad hay más de 35 millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad y, dada la curva de crecimiento de la población mundial y la ausencia total de fármacos realmente eficaces que permitan prevenir o retrasar la patología, la Organización Mundial de la Salud calcula que en 2030 se habrá doblado el número de enfermos y que para 2050 se llegará a los 115 millones. Es esencial encontrar tratamientos que puedan prevenir el Alzheimer, dado que es una enfermedad devastadora, altamente limitante y con un gran impacto también sobre familias y cuidadores. En este sentido, se ha logrado una aproximación basada en la modificación del ambiente en roedores que mejora sustancialmente la capacidad cognitiva y ayuda a prevenir el Alzheimer. Los ratones que se utilizan en el laboratorio viven en unas condiciones estándar de luz, agua y comida que proporcionan al animal una vida lo más parecida posible a la que tendría en un entorno natural. Pero, no nos engañemos, en general es una vida aburrida en cajas donde solo tienen la compañía de sus iguales y poco más. Incluso están separados por sexos, normalmente, para evitar la procreación descontrolada y las conductas agresivas. Diversos equipos de investigación en diferentes países han podido demostrar cómo el enriquecimiento ambiental, que en este contexto se traduce en montar algo parecido a un parque de atracciones dentro de las cajas donde viven los ratones, es altamente beneficioso para su capacidad cognitiva y los protege, en parte, de desarrollar Alzheimer. Estos parques de atracciones suelen estar compuestos por tubos donde jugar, varios niveles para subir y bajar, objetos que explorar y, con frecuencia, camadas de machos y hembras juntos. Cuando se analizó la base molecular del beneficio que produce el enriquecimiento ambiental en estos animales de laboratorio, se descubrió que este ambiente generaba cambios epigenéticos en una molécula vital para nuestro cerebro llamada BDNF, sigla en inglés de factor neurotrófico derivado del cerebro. Se trata de una molécula perteneciente a la gran familia de los factores de crecimiento, sustancias producidas y segregadas por células que sirven para indicar a otras células que deben cambiar su comportamiento, activando para ello rutas moleculares y señales de cambio de sus programas genéticos. El factor de crecimiento BDNF es clave para que nuestras neuronas estén sanas y puedan comunicarse con sus vecinas adecuadamente.
A partir de ese hallazgo, se han desarrollado terapias farmacológicas que imitan el papel del BDNF para prevenir o retrasar el Alzheimer, una vía muy prometedora para el tratamiento de la enfermedad. De nuevo estamos ante un ejemplo de cómo la conducta modifica el epigenoma en roedores. En humanos no hemos podido realizar hasta la fecha experimentos similares, pero mediante estudios médicos de tipo poblacional se ha podido comprobar que en personas que han dedicado su vida a actividades altamente demandantes de la actividad cerebral, pensadores, académicos, artistas, etc., la incidencia del Alzheimer es menor de la esperada. Esto lleva a pensar que tener una alta actividad cerebral, como por ejemplo leer mucho, podría tener cierto efecto protector a la hora de desarrollar o no Alzheimer. Es lo que se denomina reserva cognitiva, y puede generarse individualmente favoreciendo conductas neuroactivadoras. Pese a la dificultad que supone obtener resultados moleculares en humanos, tenemos muchos indicios de que el comportamiento es capaz de modular de manera muy significativa la epigenética de nuestro cerebro. Este fenómeno, con un claro papel de adaptación a las situaciones de cada momento, tendría un gran impacto al cabo del tiempo y nos permitiría dar mejores respuestas a situaciones estresantes o incluso nos ayudaría a prevenir enfermedades. Es esencial seguir investigando, porque solo entendiendo qué sucede en nuestro cerebro, cómo lo modifica la epigenética y qué fármacos podemos usar para revertir esas modificaciones podremos mejorar la calidad de vida de millones de personas que sufren enfermedades del sistema nervioso central. El incremento en nuestro conocimiento sobre la base epigenética de las enfermedades humanas, en paralelo al desarrollo de nuevas técnicas y terapias, harán posible en un futuro próximo atacar algunas enfermedades mediante la modificación epigenética aplicada única y exclusivamente en regiones determinadas de nuestro genoma. Esto, unido a la mejora y al abaratamiento de las técnicas de secuenciación y al desarrollo de terapias que tengan en cuenta aspectos relacionados con la conducta, será la llave que abra la puerta a la medicina personalizada, que permita tratar a cada paciente de manera específica, en función de sus particularidades tanto genéticas como epigenéticas. Una senda llena de posibilidades. A lo largo de los diferentes capítulos hemos recorrido un camino que aborda cuestiones capitales para la comprensión de nuestra biología. Desde los condicionantes que nos programan para ser humanos hasta las experiencias que modelan nuestro cuerpo y nuestra mente, este camino nos ha llevado a descubrir, además, el importante legado que potencialmente podrán heredar nuestros descendientes. El estudio de la epigenética y la comprensión de los mecanismos que la rigen recorre todas las etapas de la formación de un ser humano incluso desde antes de ser un embrión. Este es un conocimiento fascinante que, como tantos otros en biología y en la ciencia en general, nos proporciona nuevos puntos de vista a la hora de considerarnos a nosotros mismos dentro del contexto del universo. No es poco. Pero además, e inevitablemente, nos permite comprender mejor cómo funciona nuestro organismo y su respuesta ante lo que va encontrando en su entorno durante su vida, y nos proporciona una ventaja estratégica en una de las guerras más duraderas de la historia de la humanidad, la lucha contra la enfermedad. A lo largo de miles de años nuestra especie ha buscado la forma de cuidar y mejorar su salud y la de su progenie, echando mano de todo lo que tenía a su alrededor. Poco a poco, a base de rituales primero, prácticas empíricas después y, finalmente, mediante la aplicación del método científico, se ha ido conformando un robusto trasfondo de conocimiento y experiencia que ha permitido logros inauditos. Hitos como el descubrimiento de la importancia de la asepsia, el desarrollo de las vacunas o la sofisticada aplicación de remedios biotecnológicos de última generación han conseguido reducir drásticamente las cifras de muertes debidas a infecciones e insalubridad. Erradicar algunas enfermedades y convertir en crónicas otras que eran mortales como la diabetes o el SIDA. Diríase que hemos ganado ya muchas batallas, pero los éxitos más rotundos, lamentablemente, se han producido en aquellos casos en los que los efectos de la enfermedad se han podido reducir a un único, o muy pocos, frentes de lucha. A medida que nuestro conocimiento aumentaba, averiguábamos por qué tantos remedios eran aún ineficientes, siempre ha habido piezas por encajar, misterios que resolver. Gran parte del problema reside en nuestra propia complejidad como organismos sujetos a las leyes de la reproducción sexual. La recombinación y, barajado,
de genes que se da cuando dos individuos de distintos sexos se juntan para reproducirse con éxito facilita la aparición de una ingente variabilidad génica. Esto supone una ventaja evolutiva, pues aumenta las probabilidades de que alguna de las variantes pueda prosperar en un entorno cambiante. Pero, por otro lado, esa variabilidad también da lugar a que las fronteras entre estar enfermo y estar sano no sean, en la mayoría de los casos, claras y definidas. Existe una gradación increíblemente fina en cuanto a genotipos, y, por tanto, fenotipos, y, como hemos visto, esta es la razón de que existan enfermedades multifactoriales, otras que hemos de clasificar como conjuntos de síntomas o síndromes, y otras que solo podemos etiquetar como, de causa desconocida. Enfermedades raras, casos de cáncer difíciles de encasillar dentro de los tipos más conocidos, enfermedades con sintomatología clara pero resistentes a los tratamientos habituales, todo ello es un reflejo de esta variabilidad génica, de esta complejidad que, además, se ve acentuada, extremada y confundida por la acción del ambiente al que se somete el individuo. Hace décadas que se persigue lo que se conoce como medicina de precisión o medicina personalizada, aunque ambos términos no sean exactamente sinónimos, comparten su objetivo, adaptar los tratamientos al paciente y no al revés, como sucede en la mayoría de los casos. Tradicionalmente, los médicos no han podido sino diseñar tratamientos y terapias utilizando datos promedio de pacientes. Por lo que no siempre la misma dosis o la misma combinación de medicamentos van a ser útiles para dos individuos que padecen lo que consideramos una misma enfermedad. Del mismo modo que parámetros como la masa corporal, posibles alergias o antecedentes familiares deben ser cuidadosamente tenidos en cuenta a la hora de recetar fármacos o de aplicar estrategias clínicas. Hoy día sabemos que las capas de información extra, como las variantes genéticas específicas o el estado del epigenoma, pueden provocar una reacción ineficiente, o incluso inadecuada, del paciente al tratamiento. Estamos descubriendo cómo la combinación de variantes genéticas y la presencia de factores ambientales pueden afectar a la manifestación de los síntomas. En el caso de las enfermedades psiquiátricas es de sobra conocido el efecto que puede tener el consumo de drogas. Hoy sabemos la relevancia que tiene la epigenética para gestionar los cambios neuronales que fijan y estimulan las rutas moleculares que conducen a la adicción. El nuevo conocimiento que supone la epigenética nos sitúa cada vez más cerca de poder realizar una integración total de parámetros, desde los físicos hasta los moleculares, en combinación con los hábitos de vida y con el ambiente de cada paciente, para encontrar la mejor forma de recuperar el equilibrio que conduce a lo que se considera un buen estado de salud. Hemos visto cómo la biomedicina actual aprovecha la epigenética para ir rellenando cada vez más huecos, escrutar las células afectadas, desgranar sus cromosomas para ver qué genes están silenciados, analizar sangre en busca de mensajeros a distancia que median respuestas patológicas, ser capaces de editar el genoma y manipular el epigenoma, son hitos que hace poco tiempo eran apenas hipótesis por contrastar, pero que hoy pueden suponer la esperanza para todos esos casos. Huérfanos, que no encajan en los promedios. La propia dificultad que existe para evaluar y experimentar con estos casos tan únicos será, al mismo tiempo, lo que más aumente la posibilidad de disponer de tratamientos personalizados para los enfermos que las sufren, tratamientos basados en estrategias que requieren un conocimiento exacto y detallado de las particularidades genéticas y epigenéticas del paciente. Las enfermedades poco frecuentes han aportado a la ciencia biomédica grandes observaciones y descubrimientos críticos para el avance de la ciencia molecular de la vida. Es hora de que esta misma ciencia les devuelva el favor. Y así, se cerrará el círculo iniciado hace milenios, cuando el primer chamán se preguntó por qué algunos miembros de la tribu fallecían mientras que otros, aquejados de similares achaques o heridas, sobrevivían y se reproducían con mayor suerte. La enfermedad y la ciencia han ido pasándose el testigo mutuamente para conseguir que avancemos en el conocimiento de nuestro origen y en la predicción de nuestro futuro. La epigenética supone, simple y llanamente, la última puerta que hemos abierto a la esperanza de vivir más y mejor de lo que hasta ahora solo habíamos podido soñar. Y lo mejor es que todavía no la hemos abierto del todo, apenas acabamos de entrever lo que se vislumbra por una rendija. Un catálogo de biomarcadores en expansión.
desde el momento en el que se descubre la relación entre la presencia de una molécula o un conjunto de ellas y una determinada condición fisiológica, se abre la puerta a la posibilidad de utilizar dichas moléculas como biomarcadores. La glucosa en sangre es uno de los más prácticos para dirigir el tratamiento de la diabetes, puesto que sus niveles son fácilmente cuantificables mediante una sencilla reacción química a partir de una simple gota de sangre. La automatización y la fabricación de aparatos que traducen el resultado de las reacciones químicas a una señal digital directamente expresada en las unidades apropiadas, es solo cuestión de tiempo. En el futuro se espera poder utilizar de forma parecida muchas otras moléculas presentes en sangre u otras muestras biológicas fáciles de obtener. En la actualidad, las técnicas de proteómica que se utilizan para analizar a gran escala la composición en proteínas de muestras biológicas complejas, requieren un trabajo especializado y un complejo aparataje. Aunque todavía está lejos de conseguirse la miniaturización y la sencillez con que se miden los niveles de glucosa en sangre, sin duda es una de las tecnologías que tenderán a imponerse. CRISPR, los orígenes de la edición genómica. El mecanismo CRISPR, descubierto por el microbiólogo Francisco Martínez Mojica en la década de 1990, es sencillo en su esencia. Los CRISPR son secuencias cortas, de bases repetidas y separadas por fragmentos de ADN espaciador. Estos fragmentos de ADN proceden del ADN de un virus. Muy cerca de los CRISPR se localizan genes que codifican unas proteínas llamadas Cas, que tienen la capacidad de cortar el ADN. Para hacerlo se acoplan a moléculas de ARN guía, que se generan a partir de esas secuencias espaciadoras de ADN procedentes de los virus. Cuando un virus infecta a una célula que cuenta con este mecanismo defensivo, los ARN guía se unen a los correspondientes puntos de su ADN, y las proteínas Cas que llevan asociadas cortan el ADN extraño. Después, la célula puede incorporar fragmentos de este a los ADN espaciadores de las secuencias CRISPR. De este modo, si en el futuro esa célula o sus descendientes son infectadas por el mismo virus, reconocerán su ADN gracias a esta especie de fotocopia insertada en su propio genoma y serán capaces de identificarlo y destruirlo con mayor eficacia.